última mesa de la mañana. Yo soy valleprescano, soy del instituto y yo creo que tienen a bien dejarme que pilote una mesa más otro año. En fin, creo que soy de las sospechosas habituales. He tenido mucha suerte en la mesa que voy a compartir hoy, ¿no? En este, no sé, potaje ya cerca de la hora en la que estamos. Y vamos a maridar con proyectos diferentes, con proyectos, a mí me gusta la escala. Vamos a pasar de la escala de un solo activo, que lo tenemos aquí a Manuel, pero también vamos a trabajar con propuestas desde Montemayor, que viene también, bueno, o de clásicos como son los de CEMOS 98 con Pedro. O sea que esto ya es, ese sí que es reincidente. Y además tenemos alguna otra perla musical, ¿no? De la mano de Manuel Garrido, ¿no? Y en su Silencio Editora, que nos va a proponer dos proyectos que cuando yo los he visto me ha parecido, me ha recordado como a un poema de Pedro Salinas, de La voz a ti de vida, y me parece muy sugerente. Y además vamos a saltar a Portugal, que yo creo que soy la privilegiada que tiene a Mapa de Ideas con el proyecto de Azimuth, que no va a poder estar aquí presencialmente, pero emocionalmente lo vamos a tener muy, muy, muy cerca, ¿no? Yo creo que los puedo ir presentando, ¿no? Si va, lo voy a presentar con delicadeza, con mimo, como ellos se merecen, porque ellos nos van a traer un proyecto que se llama Navegando por el Patrimonio Islámico de Portugal. Son Inés Cámara, Ivo Osterbeck. Ellos forman parte de Mapa de Ideas, un proyecto, una empresa que tiene una trayectoria bastante sólida, sobre todo en proyectos educativos, en colaboraciones internacionales. Y, y en el caso de Inés Cámara, ella además es la fundadora de Mapa de Ideas, es profesora, es miembro del ICOM, tiene un currículum absolutamente impresionante. Ivo Sterbeck también es máster en arqueología prehistórica, comunicación científica, posgrado y sobre todo lo que creo que puede ser más interesante y esa visión es cuando trabajan con los proyectos de cooperación internacional. Ellos nos van a presentar Navegando por el Patrimonio Islámico de Portugal con la asociación también, o sea, con la institución del Aga Khan Trust for Culture Education Program y nos van a dar ese trabajo con otras ciudades de Portugal y este proyecto educativo en relación al arte islámico y una visión menos encorsetada, mucho más amplia, más diversa. Y bueno, creo que ellos lo van a explicar mucho mejor, siempre que la técnica queremos, manifiéstate. Yo os podría contar el proyecto, pero creo que no tiene mayor interés en que yo continúe. Bueno, Inés e Ivo, tenéis aquí Hola. a un público. Sí, ¿me oí ahí? Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, muchas gracias, Valle. Siempre para nosotros es un placer de estar aquí en los encuentros de Relatívate. Perdón por mi español quebrado. Am, y hoy os traigo un proyecto que hemos empezado hace 2 años en Portugal con un piloto y que ahora está corriendo como una continuación de 3 años. Esto es un proyecto que ha empezado en 2023 por una propuesta del Aga Khan que quería regalar a los niños y niñas de Portugal algo que
pudieran valorizar el patrimonio y el legado del país. Y en este proceso se han acercado de mapa y nosotros hemos pensado que era una buena oportunidad de valorizar un poco el patrimonio islámico, que es parte, es una parte de la historia de Portugal que no es muy conocida aquí. Eso tiene que ver con toda una historia de construcción de la identidad colectiva del pueblo portugués, que que siempre intenta de bajar para atrás un poco esta parte de su pasado, tanto con el pasado islámico como con el periodo de los reyes españoles. Entonces, hemos hecho este piloto, que voy a pasar aquí un poco. em, este piloto ha sido dibujado para que los niños de escuela aprendan a valorizar el patrimonio por sus propias manos. Nuestro objetivo es de crear un conjunto de oficinas, de talleres, perdón, en los que enseñamos una base del proceso de valorización patrimonial, y los jóvenes van a hacerlo por ellos, van a entender qué tipo de patrimonio islámico existe en su realidad próxima. Van a salir de la escuela para ir a los museos, a los sitios arqueológicos, a los yacimientos, para conocer un poco esto. Van a mirar la lengua, la historia de la poesía portuguesa y galaico-portuguesa y cómo se mezcla con el pasado islámico. Y usamos una metodología ya, eh, que ya utilizamos en otros contextos hace mucho tiempo. Pienso que hay incluso una publicación del instituto por el proyecto TIC hace unos años, que ha sido coordinada por Isabel Luque y María Victoria, de ahí, del instituto, en el que tenemos un proyecto muy similar. Eh, Esto es un conjunto de talleres que se hacen con una clase de niños que van desde los 8 años a los 18. eh, la idea es que al largo de 9 sesiones empezamos por, primero, constituir una, em, ¿cómo se dice? Una relación de proximidad entre los niños y las niñas y el patrimonio. Y después de llevarlos a pensar colectivamente cómo es que su grupo le gustaría valorizar este patrimonio. Em, en el piloto hemos realizado dos tipos de estos talleres. Uno al que hemos llamado almacén para los niños más pequeños, que es un proceso que termina con una exposición pública con sus trabajos para la comunidad. Y otro al que hemos llamado azotea, para los más grandes, que es un proceso más abierto. Entonces, que dependía mucho de las competencias de estos jóvenes, pero también de los recursos del proyecto para hacer lo que quieran. Y en complemento a estas sesiones, algunos de los alumnos más viejos han creado también un podcast con nosotros en que han entrevistado especialistas sobre el Islam, pero especialmente sobre el pasado islámico en Portugal y cómo esto se mezcla en la construcción del país a lo largo tiempo. Y voy a hablar muy brevemente de tres de estas experiencias. Una ha sido con los más viejos en Oeiras. Esto ha sido el proceso más abierto y a lo largo de los talleres em, también hemos pedido a artistas y otros expertos para venir a la escuela para hablar con los alumnos y para les dar
otro tipo de abordajes que podrían hacer en sus proyectos. Y al final lo que la clase ha decidido de hacer fue un festival de patrimonio islámico para su escuela al fin del año escolar, que ha tenido 5 tipos de abordajes diferentes desde la comida a la poesía a las artes. Estos eran alumnos de la clase de artes en el secundario. Un otro con los más pequeñitos ha sido en Sintra, que es un espacio donde el patrimonio islámico es muy evidente, no solo desde el periodo medieval, pero también en el periodo romántico con el estilo neoárabe. Y los niños que son muy pequeños, esto ha sido en una de estas escuelas en barrios que son muy pobres y tienen mucha diversidad cultural en su comunidad. Y entonces los niños han trabajado sobre todo sobre las leyendas portuguesas del periodo islámico que aún subsisten aquí, y al final han hecho una exposición para los padres de las madres que ha sido pública en la escuela sobre estas leyendas. Y el tercero que os traigo es más cercano de ustedes, en Beja, donde he nacido al-Mutamid. Y esto ha sido un proyecto muy interesante porque el Museo de Beja tenía algunas colecciones islámicas que no estaban expuestas en el museo por muchas décadas. Y ha sido la primera vez en mucho tiempo que el museo ha mostrado estas colecciones al pedido de los niños que las querían ver, y su trabajo ha sido un trabajo em, muy simplificado, pero un trabajo de análisis de esos materiales arqueológicos, y lo han hecho en una exposición. Y bueno, también tuvimos este piloto en que fue posible de reunir a algunos de los mayores expertos del tema en Portugal, que no es un tema que tiene tantos expertos como en España, pero los hemos contactado y muchos han estado predispuestos a participar en este proyecto. Y como he dicho en el principio, ahora estamos en un proceso de maturación de este proyecto. Eh, Continuamos haciendo estas sesiones de talleres en escuela, pero hemos entendido que son necesarios otro tipo de recursos para entrar en las escuelas, porque este patrimonio es muy desconocido incluso de los profesores de historia y todo más. Entonces, estamos creando cursos de formación continua para los profesores, y también una gran exposición que va a rodar por las escuelas, que acompañada de un caderno de actividades para varias disciplinas que permite los varios profesores, los varios niños, de comenzar a reconocer lo que de la identidad portuguesa son ecos de este periodo islámico, tal como son reconocidos, por ejemplo, los ecos del periodo romano o del periodo celta. Y aquí tengo algunos links que, si lo quieren, después dejo la presentación con ustedes. No sé si tenemos tiempo para pasar un film que tenemos de los talleres. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Entonces, pienso que tengo que interrumpir esto y hacer... Hola. Te ha multiplicado. ¿Ya ves el vídeo? Eh, Sí. Lo vamos a ver así. No tiene
no era dado compartir con Janine. No tenemos audio del vídeo. ¿No? Dile que cuando haya... Ahora. ¿El audio pasa o no? No, que deje de compartir pantalla y cuando vuelva a compartir pantalla haga clic en ¿Perdón? compartir audio. Mira, O- cuando o tal vez puedo pasar el link por el chat. no, vez no. deja de compartir el pantalla Sí. y cuando vuelves a compartir pantalla, comparte Sí. compartir el audio. Ah. Ok. Herança patrimonial, Ahora. Ui. Tá bem. Ok. Como um bordado, a história também foi tecendo os seus fios ao longo de séculos, numa herança patrimonial, material e imaterial, que, embora muitas vezes invisível e esquecida, nos acompanha até aos dias de hoje. O projeto Piloto Azimuth desenvolveu atividades ao longo de 4 meses com turmas de 3 escolas, em Oeiras, Beja e Sintra, e procurou despertar esses fios de memórias em jovens e crianças para o legado islâmico no património, história, língua, costumes e cultura portugueses. Quase muito vem cair aqui nesta altura, o que é muito bom porque põe os miúdos e a partir dos miúdos chega-se aos crescidos a pensar em que é que nós somos parecidos ou diferentes, não é? E a fazer um caminho muito, nada panfletário, mas muito interessante pela descoberta de, finalmente temos imensas coisas em comum e temos imensas coisas que são partilhadas ao longo de anos, não é? E isso é muito interessante. E eu ter a certeza de que isto deixa semente. O meu projeto foi sobre o molde amuleto, que antigamente seria usado para fabricar amuletos que acreditavam na época que dava sorte. Gosto muito do canhão. É uma parte, serve para muitas coisas, iluminar casas, dentro dos ambientes, tinham que ter muitos, porque só um não chegava, tinham que ter muitos. Aqui desenhei em cima de uma mesa que eles colocavam, por exemplo, para iluminar a comida, esses sítios, essas coisas. Aprendi que esta lápide era muito importante, por causa que tinha os dois lados, o muçulmano e acho que o português, não era? Acho que sim. E a partir daí percebi que foi usado em 2 tempos diferentes. Da teoria se passou à prática e em Oeiras descobriu-se também a música, poesia e culinária. Nós somos da turma do 10º e com a nossa turma nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Azimuth. Neste projeto nós desenvolvemos vários aspectos diferentes da cultura islâmica, como por exemplo a música, a gastronomia e o ativismo. Como a minha colega estava a dizer, nós temos vários diferentes textos com vários significados de cada verdade. Temos cada verdade portuguesa, liberdades politicano e os dois juntos, que aparecem no mesmo. Por exemplo, o pássaro simboliza a liberdade e está presente nos dois bordados. A estrela de 8 pontas, que tem forma geométrica, como o azulejo, e está presente nos bordados da Lucinha. O coração está presente nos bordados de Portugal, que representam o amor. E a flor, que está representada em ambos os bordados. A disciplina complementou parte de um dos conteúdos, portanto, as aprendizagens essenciais, que é precisamente o islamismo e a arte islâmica, e, portanto, assim conseguimos conjugar as duas coisas, o projeto e a arte islâmica, e acho que para os alunos foi até muito mais proveitoso, porque puderam, na prática, efetivamente, comprovar aquilo que tinham aprendido na teoria. E pronto, foi uma coisa nova que eu experimentei e até gostei, mesmo sendo assim um sabor meio estranho, porque, por exemplo, se calhar pessoas mais novas, como têm assim um paladar menos desenvolvido, às vezes não gostam tanto porque é um paladar desconhecido para nós. Tal e qual como as lentilhas, a berinjela, também não gosto nada de berinjela, e romã, mas assim, com aquela mistura que nós fazemos fica muito boa.
Descobrimos novos instrumentos, que são os instrumentos islâmicos, os sons e alguns ritmos. Apresentamos poemas sobre árabes, né, de alguns autores que escreveram. Não lemos em árabe, mas ditamos algumas palavras para eles saberem. Este foi um projeto que se foi desenvolvendo às escolhas dos alunos e que procurou incentivar novas capacidades e curiosidades em todos eles. O projeto Azimuth aproximou o tempo distante do tempo presente e deu oportunidade para o conhecimento viajar para o exterior da sala de aula. Desta forma foi possível explorar mais, alargar um bocadinho mais o âmbito da exploração dos conteúdos de história, portanto, o que permitiu depois compreender um bocadinho melhor a época muçulmana. Eu acho que foi muito giro, porque foram eles que foram apresentar a exposição aos pais, foram eles que puxaram os pais. Os pais, garanto-vos que a maior parte deles não tinha entrado dentro daquele espaço museológico da cidade, e foram os miúdos que foram apresentar, e iam todos orgulhosos daquilo que andaram a fazer. E para os mais pequenos, a herança islâmica foi descoberta nas lendas e histórias do concelho de Sintra. Cada vez mais o trabalho de projeto com eles faz todo o sentido, porque consideramos que mesmo eles aprendem muito mais do que eu aqui dentro da sala de aula a ensinar-lhes o que é que quer que seja. Acho que eles saírem, aprenderem e estudarem o que é aquilo que não conhecem e verem realmente as diferentes realidades, acho que isso é uma mais-valia para eles e também para mim ao fim e ao cabo, porque quando nós estamos a falar de determinados assuntos, eles vão buscar coisas que já trabalhámos no passado e que adaptam para agora, portanto faz todo o sentido. Além da gastronomia, da poesia e artivismo, os alunos de Oeiras prepararam-se para um grande e novo desafio: a gravação de um podcast de episódios temáticos com especialistas dedicados ao estudo do património islâmico português. Acho que a arte é uma linguagem que podemos dizer que é universal, que é uma linguagem entendida por todo o mundo. É aí que acontece ponto, porque apesar de todas as coisas serem lidas de formas diferentes, portanto, quando eu estou a olhar a uma pintura, eu não estou a ver aquilo que tu estás a ver, mas estamos as duas a olhar a uma mesma pintura, e acho que isto que é a ponte. Este projeto fez com que esta escola percebesse um bocadinho isso, porque o normal é as escolas estarem fechadas sobre si mesmas, não é? Aqui demonstrou-se que com as idas aos museus, com a saída, com as aulas de história todas dadas ao ar livre, dentro da cidade, a terem que correr tudo, a conhecerem tudo, a fazerem, misturou as disciplinas todas, tiveram que criar textos, tiveram que... portanto, é uma coisa completamente transdisciplinar, apanha todas as disciplinas e dá uma formação aos miúdos completamente diferente daquilo que a escola dá. Marca-os para a vida. Y ahí Ivo, ¿se escucha? Sí, muchas gracias. Si os parece, Ivo, voy a preguntar aquí en sala si hay alguna cuestión o alguna pregunta o incluso a través de online para, bueno, aprovechar que te tenemos aquí ahora mismo. Sí, gracias. Pues mira, lo tenemos aquí al lado, al señor Manuel Garrido. Buen día. Buen día. Que os habéis planteado, dado que trabajáis en Bella, que es el lugar de nacimiento de Al-Mutamid, el rey moro sevillano por excelencia, cruzar la frontera o hacer un proyecto que sea de fronteras perdidas? Perdón, sí, esto es en parte una de las razones por la que queríamos hablar de este proyecto aquí con ustedes. Es que claro que las fronteras se han cambiado, pero esta parte de la historia es una historia común, no solo para Portugal y España, pero también para el Marruecos. Y entonces sería muy interesante de poder continuar esto
con una escala diferente. No hemos tenido recursos hasta entonces para poder hacerlo porque hay el problema de la viaje internacional y también no es fácil, ustedes lo saben porque en España es lo mismo, no es fácil de articular internacionalmente el trabajo con escuelas. Esto necesita algún tipo de protocolo, pero estamos pensando de tal vez recorrer a uno de estos instrumentos educativos europeos para poder hacer esta articulación, porque nos interesaría mucho de poder continuar este trabajo sin respeto a las fronteras actuales. En parte porque el mejor patrimonio de este periodo está en España, no en Portugal. Portugal tenía una importancia media o marginal durante el califado o los periodos almorávida y almohada. Nosotros no hemos tenido nada del reino nazarí, pero sí. Y fue muy interesante de hacer los niños de Béjar descubrir que ese famoso rey poeta, Al-Mutamid, que ha sido uno de lo primero de los 3 grandes reyes poetas de la península ibérica, porque también tenemos en Portugal Don Dinis y en España Alfonso X, ha nacido y crecido en Béjar. Esto es algo que ellos no comprendían de todo, porque no hay vestigios claros en la paisaje urbana de hoy. No sé si esto responde, perdón. Sí, claro, claro. Pero además vosotros nosotros percibimos una diferencia. Es verdad que hay mucho más patrimonio de este lado del río Guadiana, ¿no? Pero vosotros tenéis, por ejemplo, en el acervo oral una categoría que son cuentos de moras encantadas, que nosotros no tenemos, por ejemplo. Pero que estos, la mayor parte no son islámicos, son celtas. Que la palabra en Moira, en el celta antiguo, se ha acoplado a la palabra Moura. Entonces, nosotros sabemos que estas leyendas se tienen transfiguración entre un objeto natural, como una piedra o un árbol o un animal. La transmutación entre esto y una mujer normalmente son mitos celtas. Los mitos que son del periodo islámico, las moras no tienden a ser encantadas. Son princesas y casi siempre hay en estas leyendas o oficiales o incluso soldados cristianos. Pues muy interesante. La verdad que yo aquí creo que algunos hemos sacado alguna nueva conclusión con esta cuestión. Adrián, ¿hay alguna? Continuamos entonces, ¿no? Sí, vale. Pues muchísimas gracias, Ivo. Aquí continuamos. Muchas gracias. Buena continuación. Aplauso para ti. Bueno, seguimos ahora con otra iniciativa de la mano de Manuel Garrido y su laboratorio de audiodición desde su editora, Silencio Editora, en el que él trabaja desde lo inmaterial con la oralidad, ¿no? Nos va a ir presentando además un proyecto o 2 proyectos muy... yo que los he ido, confieso que lo he ido mirando, lo digo así en pequeñito, y me parece verdaderamente exquisito, ¿no? Y además tenemos aquí la gran suerte de que nos acompaña Darien Vargas, y creo que también nos va a regalar algo de su preciosa voz. Muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias a todas las personas que hacen posible
este Reactívate y todos los que han ido anteriores, ¿no? Creo que escuché al entrar en la sala una frase que decía, el patrimonio vive, la lucha continúa, ¿no? Bueno, pues yo creo que, que existe un poco así, al menos nosotras lo vivimos así. También las compañeras de la primera mesa, las que hilaban, ¿no? El asunto o el tema de hilar también está muy relacionado. Hay proyectos que tienen que ver con la oralidad, las filandonas, ¿no? que desarrollaban sus historias al compás de ese trabajo, ¿no? Y entonces hacían una observación sobre el concepto de innovación, ¿no? Y decían que, bueno, que en realidad ellas trabajaban sobre cosas que ya existían, solo que la manera en la que lo proyectaban. Y justo en ese momento miré hacia la derecha y tenía a la hermosa Mari en su mesa, cual amanuense, y, o sea, todo orgánico, y luego un despliegue de todo lo técnico que continuaba, ¿no? Pero conviven ahí detrás las dos partes, ¿no? Y me parecía una muestra total y clara de muchas de las cosas que se están hablando aquí o que se pueden llegar a hablar. Bueno, intentaré ser breve. Haré primero una introducción de cómo nosotros y nosotras, porque la editorial está compuesta por dos personas, mi compañera Rosana Martínez, que hoy no ha podido estar aquí, pero cómo llegamos a eso, cómo llegamos al tema de nombrar directamente la palabra editorial, ¿vale? Y aquí surgen las dudas en nosotros sobre el concepto de innovación. Y esto lo digo porque hace 25 años exactamente sacamos un CD de cuentos musicados. Hace 25 años no se hablaba de los podcasts, en España no había un tema del audio desarrollado como ahora en absoluto. Nosotros tuvimos la suerte de ir en el año 2006 a la Feria del Libro de Berlín y allí había pabellones y pabellones de CDs y de cassette, pero en España eso no existía. Y es verdad que nosotros nos acercamos ahí, una de nuestras, puede ser innovación, aunque algunos no lo ven así, es que nosotros hemos ido a la búsqueda de una fórmula un poco más propia. Y cuando digo propia me refiero a que no somos una editorial al uso y los criterios, la mayor parte de las veces, no son criterios editoriales. Son criterios, como vosotros poníais en vuestras bases, de proyectos que creen red, que intervengan. Pues por eso os damos las gracias por aceptar nuestra propuesta, porque creemos sinceramente que lo que hacemos casi está más ubicado en algo como esto que en una presentación de una editorial o una feria del libro, que también lo puede estar, pero realmente nosotras construimos esto creando redes, ¿vale? Creando redes. Empezamos en esa primera propuesta que lo que hicimos fue lo que nos apetecía. Venía desde un componente social. En el año 2020, o sea, hace 25 años, la migración existía ya. Y no sé si alguno o alguna de vosotros lo recordará. Dos chicos que se llamaban Koita y Tonkara aparecieron congelados en el tren de aterrizaje de un avión de la compañía Sabena, que era la compañía belga. Entonces, cuando recogieron sus cuerpos, tenían unas cartas, creo que hay una película que habla de su historia, donde era una carta de presentación, ¿no? Y decían quiénes eran y todas las cosas. Entonces nosotros pensamos, ¿qué historias no nos contarían ellos? Y a partir de ahí creamos y fabulamos unas historias de África. Luego, con el tiempo, fuimos a la búsqueda de la raíz verdadera, ¿no? No nuestra fabulación. Y entonces tomamos contacto con verdaderos griots, contadores de historias, los yelis, y bueno, incluso convivimos con ellos, ¿no? Para un poco tomar esa raíz, ¿no? Después, varios proyectos que realmente no eran exactamente, a lo mejor eran trabajos que nosotros realizábamos para otros, ¿vale? Podían ser perfectamente entidades, valga como ejemplo Candela Canela, que fue una oportunidad. Bueno, eso a nivel de la producción era muy concreta, pero el escuchar lo que vosotras habéis recogido desde ahí nos abrió una puerta para posteriormente poder hacer nuestra propuesta, que es una de las que os vamos a contar ahora. Bueno, fuimos trabajando en ese tema de la oralidad, de modo presencial y de modo virtual, ¿vale? Hay un montón de casualidades. Justamente este fin de semana fuimos invitados a un festival de cuentos en Oeiras, una de las ciudades donde trabajan los compañeros portugueses, y concretamente era un festival que estaba centrado en el tema de la visión femenina y la mujer. Y tuvimos la suerte de contar junto a una contadora palestina y a una contadora portuguesa, ¿no? Entonces, bueno, era ahí como un hilo.
varios proyectos, y eso decidimos que esos proyectos que trabajábamos para otros, para otras, ¿vale? Hicimos un trabajo también, por ejemplo, en los incendios del 2004, que fueron devastadores en muchos lugares de Andalucía. Hicimos una historia de recogida de historias de vida de los lugares, porque nuestra propuesta fue, hay una cuestión física. Las semillas de jara es lo primero que se planta, pero tienen que pasar 2 años. ¿Qué se hace mientras? Entonces pensábamos, fabulamos, que ese nuevo bosque que tiene que crecer seguramente también podría alimentarse de las historias de vida de quienes vivieron allí, ¿no? Y entonces pues recogimos historias pues en Jaén, en la Aldea Quemada, en la parte de Huelva, también en Sevilla, y luego hicimos un CD de cuentos musicados y lo devolvimos a esas localidades, como diciendo, estas historias, Marco, se devuelven, ¿no? Entonces siempre han venido desde otro lugar que no era exactamente el de la literatura. Y eso decidimos darle una, digamos, una carcasa que era laboratorio de audioedición, es decir, todo lo que trabajamos para otros. Y llegó un momento que tuvimos que plantearnos esto de la innovación, que es, el futuro llegó, los CDs se acabaron y ahora ¿cuál es el formato? ¿No? Y entonces era esa pregunta de cuál es el formato. Por aquel entonces, los códigos QR, esto es antes de la pandemia, no eran tan utilizados como ahora, ¿vale? De hecho, fijaos, llegamos a decir que fíjate tú por dónde la pandemia nos abrió un camino dentro de todo lo malo que trajo, ¿no? Ahí fue que la gente ya se acercaba más directamente y no tenía que preguntar. Pero lo que hicimos fue intentar buscar nuestro propio lugar con el código QR, porque también es verdad que los códigos QR, pues para nosotros es una cuestión de técnica. Todo lo que planteamos lo planteamos desde lo oral y lo sonoro, que nos parece orgánico. Todo lo demás, el código QR, la web o lo que sea, eso es técnica que tenemos que utilizar, pero no planteamos los proyectos desde ahí, sino desde la recogida de lo orgánico, ¿no? Bueno, decidimos que la página de una editorial sonora se llamara Silencio, para hacer amigos ya así desde el principio, ¿no? Y luego, algo que os puedo contar sobre nosotros, que tiene que ver un poco con las líneas claves que hablabais del encuentro. Nosotros nos reunimos debajo del limonero. Concretamente, lo reconoceréis si habéis ido a un supermercado que se llama El Más, porque todos tienen un limonero pintado, algunos en un sitio mejor, otro peor. Este es el de Mairena del Aljarafe, al lado de la gasolinera de Ciudad Expo, ¿no? Que ha sido un sitio de reunión entre nosotros muchas veces. Entonces decidimos que este iba a ser nuestro lugar, ¿vale? Esta es mi compañera Rosana. Y luego, a toda la gente que colabora con nosotros, que se suma al proyecto, que apuesta por esto, pues le tenemos dado la categoría de creadores y creadoras, y para nosotros, para nosotras, son todos iguales. Hay gente que tiene un nombre que puede ser más reconocido y hay otra gente que a lo mejor es menos conocida. Pero en esta historia lo que hemos querido hacer es dedicarles algo, ¿no? Es decir, somos nosotras las que decimos qué es lo que te debemos, ¿no? A esa... Porque para buscar ya su biografía y tal, pues bueno, para eso hay otras páginas y toda esta historia. Entonces esto, desde el principio, tenía la intención de crear red. Luego ha habido veces que es que no hemos podido controlar cómo se ha creado esa red, ¿no? Se ha creado ya exponencialmente. Y luego decidimos hacer proyectos, denominar a las cosas que queríamos trabajar directamente como proyectos editoriales, ¿vale? Entonces, en esos proyectos hemos empezado con 4 que se llaman concretamente, vamos a ir aquí. No quiere, ¿no? Así, vale. Pan con chocolate. Brevemente, Pan con chocolate es este libro. Es un texto que le encargamos a una autora, Paula Carballeira, una contadora de historias excepcional y además es dramaturga. Entonces nos escribió un texto que le pedimos en homenaje a Gianni Rodari, un gran autor de literatura infantil y juvenil, en su centenario, que nos pilló en plena pandemia. Y bueno, hicimos una edición y esa edición tiene la edición escrita, pero tiene también un tema de collage y un tema de acuarelas, mezclando 2 lenguajes por cómo está construido el texto, y tiene códigos QR que dan a la versión sonora tanto en español como en italiano. Y hay una banda sonora creada expresamente para cada capítulo, ¿no? Y se llama Pan con chocolate porque era la merienda de Gianni Rodari.
La Arrulladora, que es una de las que os vamos a hablar ahora. Historias Cometa, que es una propuesta de... Esto es una de las formas en las que a las editoriales les parte la cabeza porque son formato tarjeta, ¿vale? Entonces dicen, eso no es un libro. Tú dices, bueno, vale, no es un libro al uso, pero es un formato donde es lo que buscamos. Nosotros siempre buscamos un formato presencial. No está en Spotify, no está en los canales, la cuestión es una cuestión física. Y aquí lo que abordamos es que te damos la oportunidad a que tú elijas una historia y la regales. Luego ya vendrá el formato libro o no, pero es una cuestión de que tú la regales. Y lo que le proponemos a autores y autoras es que escriban un texto para ser regalado. Y ahí entra luego, digamos, en comunión quien quiera continuar el proceso, ¿vale? Exactamente igual es el tema de las nanas. Los dos proyectos, y ya acabo, los dos proyectos que tienen que ver o que nosotras consideramos que tienen más que ver con el Redactívate son los que están relacionados con el patrimonio inmaterial de la oralidad. El primero es este, por decir algo, ¿no? Medio Miguel. Es una historia de un autor gaditano, a lo mejor alguno de vosotros lo conoce, Pepe Maestro, un gran contador de historias y escritor. Entonces, hay una intrahistoria en este cuento. Montamos un festival de cuentos donde trajimos narradores y narradoras del mundo en Jerez de la Frontera. El primero en contar quién fue, Pepe. Pero el día que inauguramos el festival no podíamos utilizar todas las salas. Entonces Pepe no pudo usar un teatro portátil que llevábamos porque no cabía por la sala. Entonces él vio el resto del festival con congoja, cómo los demás se subían a ese teatro portátil, cómo la gente interaccionaba, y entonces creímos que estábamos en deuda con él. Y entonces, cuando nos hizo llegar esta historia, que por otro lado creemos que es muy universal, pensamos, pues la propuesta va a ser una sola historia, 1000 lenguas posibles. Y en eso consiste el proyecto. El proyecto lleva a que hemos ido grabando versiones de Medio Miguel en todas las lenguas. A ver. Manuel. Le encargamos a un ilustrador sevillano, Raúl Guridi, muy reconocido, además amigo, que hiciera una propuesta. Claro, a él también se le partió la cabeza porque le dijimos es que el texto no podía aparecer escrito. Entonces, son unas ilustraciones que acompañan en su interior a un código QR con la lengua que tú hayas elegido. Y para romper ya la cabeza totalmente, la compañera portuguesa con la que lo editamos dijo, ¿y por qué no cogemos y para leer el libro hay que romper la capa? Con lo cual los editores, las librerías nos miran ya porque eso es sagrado, romper. Entonces, esta propuesta, el rayo cae, a Miguel le cae un rayo el 6 de septiembre y lo divide en dos, no os cuento más, ¿vale? Pero tú eres quien hace que caiga, o a quien tú se lo regales. Tiene que abrir la capa, que se abre en dos, para que la historia comience. Mientras tanto, el rayo no ha caído. Tiene un código QR donde te lleva a una de las lenguas. Y por si queréis escuchar algunas de las lenguas, pues aquí tenemos la propia voz de Pepe Maestro, que es la única que no tiene música, y las demás, Luis Carmelo Correa, un contador portugués profesional, Paula Carballeira, una versión en gallego, en árabe marroquí, Iman Kandusi, una cantante que vive aquí también, en romaní, Jairo Salazar. Hicimos una versión en romaní por el 600 años de la llegada, en Pel, que es una de las lenguas africanas, por Ibrahim Diabate, en gaélico, la lengua de Irlanda, por el cantante de un grupo que se llama Los Kila. Este es maravilloso. Joel Cruz Castellanos. Folclore mexicano. Lo partió un rayo un 6 de septiembre. No fue un mal rayo, sino más bien un rayo despistado que en vez de partir una torre, un muro, un árbol, partió a Miguel. Que es una de las tradiciones musicales. Latín, por un catedrático de la UCA. Bueno, tenéis varias opciones, o inglés de la City, ¿no? La idea es ir construyendo, ¿vale? Lo tenemos en farsi, en lenguas, que tienen gramática y otras no. Porque la propuesta, la gente nos decía desde las editoriales, es que eso no es comercial. Bueno, esta es la prueba de que nosotros no lo iniciamos desde ahí. Y el otro proyecto del que queríamos contaros es que tiene que ver con esto, es el de La Arrulladora, ¿vale? Que es una propuesta en la que lo que hemos hecho es
gracias a Israel Martín, que es el compañero con el que la iniciamos, que es guitarrista y profesor de guitarra y flamenco. Entonces pensamos en la recuperación de las nanas. La arrulladora, bueno, es un nombre muy común, pero está sacado del libro de Juan Ramón Jiménez, el primer capítulo que habla de la arrulladora, de una gitana, ¿no? Entonces lo que hicimos fue proponerles a autores y autoras de literatura infantil y juvenil con los que nosotros habíamos tenido un trabajo, decirles que hicieran letras, pero que tenían que saber que iban a ser llevadas a flamenco y que eso a lo mejor, bueno, pues sucedía alguna cosa y alguna transformación. Y a su vez encargamos a ilustradoras que hicieran, bueno, una propuesta. Y así originalmente nació en formato tarjeta, ¿vale? Esta es la misma nana del texto de Ana Alonso, una autora de literatura infantil y juvenil, pero aquí está cantada por un cantador de Jerez que se llama Pedro Garrido, que no es familia mía, pero y es conocido en el mundo flamenco como el Niño de la Fragua. Pedro Garrido, el Niño de la Fragua. Encantador, si tenéis la oportunidad de oírle, maravilloso. Y la otra, que está cantada por una mujer, es esta que está aquí. Entonces, nada más que contar, solamente por cerrar lo que las compañeras dijeron del patrimonio vivo, la lucha continúa. El otro día en este festival de Portugal, una compañera que había hecho un libro de narraciones sobre las historias de Italia en la época de la guerra, el final de la guerra y todo eso, decía otra frase, ¿no? Que creo que puede servir para cerrar por lo menos nuestra intervención, que es que estamos resistiendo. En muchísimas ocasiones los proyectos son de resistencia. Bueno, David en Gilena, todo eso es de súper resistencia, ¿no? Entonces, la pregunta, esto era una reflexión que hacía una mujer italiana y decía, bueno, la gente que está claramente resistiendo no piensa nunca, porque le preguntaban si no tenían miedo a la guerra, a los soldados, a lo que estaba todavía, ¿no? Y decían que ellas eran resistentes y que las resistentes no piensan en el presente, piensan en el futuro, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que con esa idea es con la que, una parte de esa, es con la que nosotros hemos empezado a trabajar. Bueno, pues soy Darien, muchas gracias por haberme traído aquí hoy y voy a cantar una de las nanas, bueno, La Nana, que es una letra preciosa, espero que os guste y que me salga muy bien. Dices que no te duermes porque es temprano. Duérmete, niña mía, dame la mano. Cuenta la luna un cuento de plomo y plata, un cuento sin princesa y sin madrastra. Un cuento sobre rosas que se iluminan cada vez que se encienden tus dos mejillas. Un cuento sobre espinas que se cayeron cuando brotó la rosa blanca del sueño. Un cuento de claveles y de violeta que te llenan los ojos cuando los cierras.
sus soledades. Mi niña ea, mi niña ea, que se me duerme el cuento si no lo sueña. Mi niña ea, mi niña ea, que se me duerme el cuento si no lo sueña. Seguid, por favor, aplaudiendo. Esto es una barbaridad. Pues muchísimas gracias, ¿eh? O sea, yo no sé quién puede seguir ahora, de verdad, pero somos profesionales y tenemos aquí un pedazo de proyecto y bueno, por favor, quédate en la comunidad redactiva. No te digo más. Muchas gracias. Pues, me voy a reponer. Pues ahora yo creo que cambiamos y nos vamos para Córdoba. Si os parece, ¿os vais cambiando? Vamos a ir. Pues a continuación nos van a presentar la iniciativa. Bueno, yo creo que ha habido mucha gente de Montemayor, se habrá quedado vacía, porque en principio viene Antonio Soto como concejal de Cultura, pero también creo que está entre nosotros el director del festival, ¿no? El Festival en Acción, el Festival Paco, que ellos nos van a explicar ahora mucho mejor, pues sobre todo es un trabajo de participación social desde el ayuntamiento, pero también con toda la comunidad, ¿no? Y además tiene ya una solvencia de muchos años. Y yo lo que me gustaría destacar, bueno, pues que es un proyecto desde la ruralidad, pero sobre todo a mí lo que me ha interesado es esa generación de nuevos patrimonios, ¿no? Es lo que me parece más, los que nos dedicamos a patrimonio, nos parece poco el que tenemos y yo creo que desde la contemporaneidad hay que seguir apostando por nuevas creaciones. Así que, pues, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a poner el vuestro. ¿Es vídeo solamente o vais a explicar primero? Si quieres ponemos el vídeo primero. O explicáis mejor. Sí, perfecto. Venga. Pues muy buenas tardes y gracias por acogernos también. Hace 3 años realizamos un festival en el que recogíamos y hablábamos sobre las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas fue un fenómeno cultural maravilloso, desarrollado en la Segunda República, en el que se crearon miles de escuelas, miles de bibliotecas, donde maestros y maestras viajaban a los pueblos a dar a conocer un patrimonio, algo desconocido en esos lugares que estaban mucho más inaccesibles de lo que ahora podemos tener. Cuando volvían esos maestros y esas maestras, señalaban que aparte de lo que habían podido dar, todo lo maravilloso era lo que habían podido aprender, lo que se traían de aquellos lugares inaccesibles. Cuando nos dimos cuenta de esa posibilidad de aprender, no solamente de dar y enseñar, decidimos dar un giro a nuestro festival y empezar a trabajar desde la democracia cultural y ir accediendo, ir trabajando con las diferentes asociaciones del pueblo. Nos reunimos con todas las asociaciones y fuimos creando un festival
en torno a lo que iba surgiendo de esas reuniones. Reuniones con la Peña Ciclista, en la que nosotros abordábamos un tema y ellos lo cambiaban, y era un feedback, era algo realmente maravilloso. Reuniones con las asociaciones de mayores, preguntando qué les gustaría, y también transmitiéndonos y transformando la propuesta inicial. Reuniones con asociaciones de mujeres, con vecinas y vecinos de los barrios. Es decir, fue un encuentro maravilloso que generó una serie de intervenciones y de obras, pero de esas os va a hablar más detenidamente el director del festival, Sebastián Machuca, y yo, como ha dicho Valle, que hemos traído a medio pueblo, no. El pueblo es pequeño, pero somos 3.800 habitantes. Pero yo le voy a dar paso también en esta silla al director del museo, que a mí es fantástico que nos acompañe y que forme parte del festival Paco Arte en Acción. Así que te dejo a ti solo. Bueno, pues nada, hola, muy buenas a todos. Y bueno, en primer lugar me quiero presentar, yo soy Sebastián Zamora Machuca. Quiero dar unas pinceladas para que me conozcáis. Bueno, yo soy licenciado en Bellas Artes, soy artista land art y soy gestor cultural. Curiosamente, cuando he entrado a la sala, la primera persona con la que he hablado es Inma Corral. Y bueno, le hice una pregunta sobre las cabrerizas y cómo querían recuperarlas. Aparte de esas pinceladas a nivel curricular, yo he sido 19 años cabrero y me ha llamado mucho la atención que justo cuando llego empiezan a hablar de esas cabrerizas, ¿no? Pues entonces, ya que mi familia lo han sido, pues daros las gracias a la organización pues por habernos invitado, a los asistentes por estar aquí. Bueno, para poder hablar de Paco, no soy solo yo. Aquí hay todo un equipo y quería, bueno, hablar por bloques. Dentro del equipo tenemos una dirección artística y una creación de imagen, diseño gráfico, maquetación, tenemos comunicación, tenemos punto de información, tenemos guías, tenemos asesores, tenemos museo con Miguel Ángel, con sus becarios, tenemos fotografía, tenemos vídeo y por supuesto tenemos lo que son los voluntarios, que ahí sí está la gente del pueblo en el pueblo con nosotros, de los pueblos de alrededor, ¿no? Y por supuesto los trabajadores municipales. Paco, pues Paco no es otra cosa que patrimonio contemporáneo. Estábamos con un festival de arte contemporáneo, sin embargo, nos damos cuenta todo el tema de la democracia cultural, de las misiones pedagógicas, pero no sé, el origen de Montemayor, ¿no? Un pueblo con 2 castillos, como podemos dejar atrás la parte patrimonial. Entonces Paco es patrimonio unido a lo contemporáneo. Aparte de eso, Paco pues es cariño el proyecto. Antonio nos decía, bueno, siempre me dice, Sebas, tenemos que cuidarnos para cuidar a los demás. Una vez que nos queremos y nos tenemos cariño, nos queremos nosotros mismos, pues cuidamos y tenemos cariño a nuestros artistas, tenemos cariño lo que es al público, tenemos cariño a la libreta que acompaña, con la primera anotación sobre cuándo amanece en Montemayor y cuándo anochece. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, pues primera semana del mes de junio, aunque tenemos toda una agenda cultural, pero el mes de junio es cuando se desarrolla el festival en sí, ¿no? Se presentan los proyectos. Eso facilita pues que nuestro compañero José, que es el guía, a la gente que llega, pues a tener una temperatura que no son los 40 o 43 grados que tenemos en Córdoba, sino que bajan hasta 25 o 28 grados y eso pues facilita el hecho de que la visita pues sea más amena. Bueno, yo hoy aquí desde Sevilla, bueno, gracias porque la ruralidad puede venir a la ciudad, ¿no? Y proyectarse desde Sevilla. Mi gente, bueno, materna son de aquí y estoy súper contento, ¿no? Yo lo que quiero es que esa visita guiada que hacemos en Montemayor la vamos a desarrollar ahora mismo aquí desde Sevilla.
Paco tiene un carácter multidisciplinar, donde la performance, la escultura, el cine, videoarte, intervenciones, instalaciones, pintura, arte textil, land art, exposiciones, ponencias, música o arte sonoro. Como decía Joseph Beuys, de cada hombre un artista. Como tengo 2 compañeros más, no me voy a extender mucho, pero sí quiero pararme en los espacios y en las actividades. Todas estas actividades se desarrollan en 2 rutas, la ruta de Paco Centro y la ruta de periferias. En la ruta Paco Centro, bueno, Montemayor pues es un pueblo que tiene muchas cuestas, su castillo está arriba, pero nosotros la ruta de Paco Centro se desarrolla a pie, que es muy fácil para poder andar por el pueblo. En la ruta de periferias, pues bueno, nos apoyamos en bus o nos apoyamos en un tren. Así pues se facilita a la gente lo que es la movilidad. En cuanto a los espacios, pues tenemos desde la Plaza de la Constitución, que bueno, Antonio hablaba de la democratización. La gente no la llama Plaza de la Constitución, la llama el paseo. Entonces nosotros en nuestros paneles informativos pues aparece como paseo también. Ahí encontramos el punto de información. La Plaza Rafael Alberti, pues antes desarrollábamos tema de flamenco en la Peña Flamenca, pero se nos quedó pequeño. Nos salimos a la Plaza Rafael Alberti y bueno, los espectáculos de música pues se desarrollan ahí y bueno, hay una media de 800, 900 personas siempre en ese tipo de espectáculos. La alianza en este caso es la Peña Flamenca Antonio Porras. La Plaza de Jesús, pues también temas de conciertos. La alianza es la Hermandad de Jesús. La calle de Fray Agustín, pues ahí las dueñas son las vecinas de la calle que nos ayudan, nos prestan su baño para entrar, para cambiarse. El espectáculo que se da normalmente allí es la danza contemporánea y bueno, sin ellas no sería posible también. Otro espacio sería el mercado. El mercado, pues disponemos de unas librerías de libro libre, de un proyecto que se realiza en Córdoba. Y bueno, pues tú puedes consumir pescado, carne, pero también cultura dentro del mercado de Montemayor. Luego en periferia nos podemos encontrar con el Castillo de Dos Hermanas. Dentro del Centro de Participación Activa, pues la Alianza, la Asociación de Mayores. En el Parque Periurbano Cerro de la Alcoba, pues tenemos un Premio Nacional de Botánica con refugio climático, con proyectos del cloro de la biodiversidad y bueno, lo que es el Real Jardín Botánico pues nos apoya también. No sería posible si no nos apoyamos en ellos, si no nos apoyamos en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, de Lucena, muchos más Mayo Cartagena y bueno, los festivales que son emergentes también por Andalucía o en otras regiones. En el Museo Ulia pues, hemos tenido arte contemporáneo en ruta de la Universidad Politécnica de Valencia o Miss Base y veíamos cómo la performance se fusionaba y se convertía en una escultura más en pedestal y bueno, interactuaba con lo que es el público. Una pieza fundamental para nosotros es la iglesia y bueno, Gran Latus, el cura del pueblo, cómo nos ha ayudado, ¿no? Y desde, bueno, nos prestaba la torre de la iglesia y bueno, proyectábamos las imágenes de las misiones pedagógicas que, como Antonio decía, sirvió para ese cambio llegar a Paco, ¿no? Museo del Vino, y hay una parte para mí, antes de dar paso a Miguel Ángel, súper importante, que es la tienda solidaria. Nosotros disponemos de una tienda solidaria en cada edición. El primer año fue para ayuda a los refugiados ucranianos. A día de hoy viven en Montemayor y bueno, pues la Asociación de Cazadores fue la alianza para poder traer a personas que ahora son vecinos de Montemayor. Otro año fueron la creación de un festival en Patagonia de arte contemporáneo, beca de microcrédito en Benin, África, o ayuda a la isla y para la investigación. El último punto que quiero tratar, pues bueno, se llama el escaparate. Como buen negociante que voy a ser o que soy, estábamos hablando de la democratización del arte. Si alguien dispone de objetos, pues quiero que contactéis con nosotros y poder. Objetos de escultura. Nosotros vamos a trabajar el arte kitsch. Entonces, a través de vecinos del pueblo, más en concreto en la escuela de adultos, los que se están encargando de toda la organización.
nuestra chinita sonriente. Bueno, esto... Ay, un momentito, este es que pesa. Bueno. Este lo compró mi tía en 2 hermanas. Y bueno, ya he estado en mi casa. Es la primera vez que sale en 50 años. Y bueno, esta serie de objetos que curiosamente ha venido envuelto bueno, pues nosotros en la sala 1-2 del Museo de Ulia, gracias a Miguel Ángel, gracias a las personas mayores del pueblo, se va a realizar una exposición de arte kitsch. También en el Parque del Cerro de la Alcoba vamos a tener 80 esculturas kitsch. Y bueno, deciros que no podemos entender este proyecto sin tener en cuenta que Paco es arte territorio, arte sociedad. Esas vivencias que yo he tenido en los espacios abiertos son las que llevo ahora al festival. Así que nada, muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes, soy Miguel Ángel Díez y como ha comentado Sebas, dirijo el Museo de Ulia. Lo primero, hacer una aclaración rápida, ¿no? Pues venimos de Montemayor, el museo se llama de Ulia. En fin, Montemayor se ubica en el lugar donde antiguamente estaba la ciudad, primero íbera y después romana de Ulia, y eso es lo que da el nombre. Se trata de un museo netamente arqueológico. Entonces dices, bueno, ¿cómo está en un festival de arte contemporáneo? En fin, el museo es la institución. En Montemayor hay mucha suerte, hay muchas asociaciones que tratan el tema cultural, la mayor parte la han comentado ya tanto Antonio como Sebastián, pero el museo es como la institución permanente y un poco referente de ese ámbito cultural y engloba a todos. Pero es que además tenemos una grandísima suerte. Yo como director del museo tengo una suerte inmensa, que es que la mayor parte de las piezas arqueológicas que hay en el museo fueron donadas hace 50 años por los vecinos, con lo cual prácticamente todos los vecinos de Montemayor, sus familiares han donado piezas. Entonces un museo que sienten propio. Si todos los museos son del pueblo, este lo es especialmente porque es que ves como las abuelillas llevan al nieto del brazo y le dicen, mira, esto lo donó mi padre, ¿no? Una escultura o una determinada vasija. Eso hace que la comunicación que tenemos con la población es muy fluida y muy sencilla y nos permite, digamos, cubrir un doble aspecto que para mí es fundamental y ya me entro de lleno en lo que es Paco, ¿no? Para nosotros. Ese doble aspecto de que se trata, como antes ha dicho, ¿no? O sea, el patrimonio resistente, se trata de hacer que la gente venga al museo y competir con otras opciones de ocio, que pueden ser videojuegos, pueden ser cine, pueden ser series, pueden ser fútbol, pueden ser bares, ¿no? Que ya es difícil, pero no solo quedarnos ahí, sino también ir a la gente. Yo me voy a centrar primero en qué hacemos durante el festival para hacer que la gente venga al museo, se sienta orgullosa del mismo, porque hemos de decir que ese museo también irradia su influencia no solo al núcleo de Montemayor, sino también a las localidades cercanas, ¿no? Y cada vez yo creo que vamos consiguiendo un nombre más importante en lo que es la campiña cordobesa. Muy bien, en estos 3 últimos años, por no irnos a ediciones anteriores, estos 3 últimos años que según ha comentado Antonio supusieron un poco un antes y un después de el hecho que ha mencionado de las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas llegaron como una exposición que había hecho la Institución Libre de Enseñanza con el CSIC y fuimos la primera institución en Andalucía que la expusimos, lo cual es un orgullo. Y al mismo tiempo uno se queda un tanto perplejo de que si le hubiera escapado esa exposición del CSIC a otras instituciones, a unos tiburones más grandes, por así decirlo, que el boqueroncito que somos nosotros, ¿no? También es un ejemplo de lo que se puede hacer. Es decir, también puedes conseguir una exposición de este tipo y no solo ir un poco a remolque de lo que hace la gran institución. Nosotros siempre defendemos que lo que menos soportamos es que se nos diga, oye, pues está muy bien lo que hacéis para hacer un pueblecito. No, perdone. Júzguenos por lo que hacemos.
No porque seamos pequeños o... No, está claro que tenemos una escala diferente al Museo Thyssen, ¿vale? Hasta ahí está clarísimo, pero juzgan la calidad de nuestra propuesta. No te quedes solo en ese paternalismo de la ciudad respecto a lo rural, ¿no? Bueno, ciñéndonos, esa exposición, desde ese 2022 en adelante, hemos tenido, como ha mencionado Sebas también, a Miss Base, que es un referente ahora mismo en el mundo de la performance en España, haciendo una, digamos, una intervención que se llamaba Antimusa, que en el museo tiene gracia porque el museo es la casa de las musas. No, hemos tenido también otra exposición que fue Concurrencias Múltiples de pintura, de abstracción geométrica por Felicia Puerta. También tuvimos escultura, un profesor de allí de escultura de Córdoba, Luis García Cruz, ¿no? Que hizo esculturas tanto en bronce como en ceniza y que fue una experiencia muy personal. También Luisa Pastor, Pulsión de Archivo, fue una obra hecha con papel y que era un arte conceptual alegórico de la comunicación. De todas estas intervenciones nosotros tratamos también de hacer catálogo. Generalmente el catálogo llega muy a posteriori de que se haga la exposición, que son exposiciones temporales, lo que hacemos digamos, al calor del festival, pero también nos parece importante dejar, lo que hablaba antes el compañero Garrido, de lo físico, de dejar una evidencia física, ¿no? Pues nos gusta dejarlo aunque sea ya en un tiempo pasado. Y bueno, este último año hemos tenido gráfica estructural, arte contemporáneo en ruta, que reunió a 54 artistas de los últimos 50 años de arte contemporáneo, algunos más famosos, otros menos famosos, pero por ejemplo destacaba una obra original de Iturralde, que es un pionero del arte computacional ya en los años 70, ¿no? De lo que sería ahora arte digital, diríamos. ¿No? Y una intervención de arte pop en base al dúo Cachete Ya, que estas chicas están en Barcelona, se dedican a mucha publicidad, están teniendo un éxito brutal y, bueno, hemos podido contar con que nos hicieron el cartel y el diseño de las camisetas de este año para el festival. Como bien ha dicho Sebastián, el año que viene, porque siempre solemos tener como una guía temática que no, digamos, no es una línea temática en cada edición que atenace demasiado, pero sí que marca un poco la pauta. El año que viene, la edición de 2026 va a ser el arte kitsch, buscando esa democracia cultural. Nosotros veníamos hablando del coche de que a lo mejor es más anarquía cultural lo que hacemos en el pueblo. ¿No? Y entonces Seba ha puesto el listón alto, pero yo también traigo aquí, ¿no?, mi apuesta, porque este también es un perro también, pero este tiene gafas de sol, que siempre le da un punto. Y bueno, desde luego estáis todos invitados y todas a venir. El festival se celebra el primer fin de semana de junio, pero realmente tenemos actividad todo el año. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una exposición temporal en el museo que es Dioses de Piedra, Cuerpos de Luz, que es de fotografía, y se integra también dentro de esto. También estamos trabajando en un documental. Pero bueno, ya me estoy alargando demasiado. Ahora, de la proyección que desde el museo y vinculado al festival hacemos hacia afuera, ese dicho de que el museo vaya a la gente y no que la gente vaya al museo, nos va a hablar Amelia Cano, que colabora con nosotros. Sí. Buenas tardes, bueno, voy a intentar ser muy breve. Quiero expresar cómo el festival la importancia que le da al patrimonio y a la transmisión del conocimiento. Es por ello que en el festival se hacen varias ponencias, llevan varios años haciéndose, donde hay varias instituciones como puede ser la Universidad de Sevilla, de Córdoba, la Politécnica de Valencia o incluso la de Monterrey de México, ¿no? Pues en esas ponencias se da a conocer varios temas, como este año pasado que hemos hablado sobre la conservación y la restauración en el patrimonio contemporáneo. Y bueno, pues gracias a esas ponencias hemos creado una alianza, ¿no?, por ejemplo, con la Escuela de Arte de Córdoba, ¿no?, donde hemos dado talleres de prácticos y teóricos, y donde ellos nos han enseñado cosas a nosotros y ellos a nosotros, vaya, a la inversa, ¿no? Pero la que para mí es más importante es la alianza que hemos creado con el Instituto de Montemayor, porque durante el festival pues se hicieron talleres, ¿no? Uno que para destacar uno es el taller de arte postal, donde venían los niños
desde preescolar e incluso la escuela de adultos. Entonces venían y las obras más significativas del museo las plasmaban en esas postales, ¿no? Entonces, claro, luego por las tardes venían los niños con su abuelo, ¿no? Que habían hecho la misma actividad y venían diciendo, pues mira, esta no sé qué, esta es la mía, la comparaban y esas postales pues escribían una dirección inventada, ¿no? Para que pase por el mayor parte de sitios, por decirlo de una manera, los vayan sellando, ¿no? Entonces tiene que volver al museo sellado por, ¿no? varios lugares, ¿no? Otra actividad que también me gustaría destacar es un libro de recetas que hicieron los mayores del pueblo, que se llama Historias que cocinarte, en el que ahora los niños del instituto lo están utilizando porque necesitan plasmar el patrimonio de Montemayor, ¿no? Entonces, pues quieren plasmar también esas recetas que han ido pasando de generación en generación, que han sido importantes, que se realizan en fiestas señaladas y que ahora tienen un libro y que pueden crearlas, hacerlas, siguiendo la receta de sus mismos abuelos, ¿no? Entonces creo que es muy importante que entiendan que el patrimonio no es solo, sino que también es, perdona, que es inmaterial también. Entonces creo que esa labor es muy importante que están haciéndola desde el museo y desde el Festival de Paco. Y bueno, pues si pasamos al vídeo, no sé si da tiempo. Yo creo que no va a dar tiempo el vídeo, ¿verdad? Son 3 minutitos. No lo dejamos para que... Sí, pero muchas gracias Amelia, Miguel Ángel, Antonio. Gracias. Y ¿Nos cambiamos? La pregunta... ¿El perro lo dejamos o no lo llamamos? Hombre, yo creo que el perro debe estar aquí con el otro perro, que no sé cuál me gusta más. O sea, que desde luego rompiendo los límites, o sea, eso hoy ha quedado claro, ¿no? Pues aquí seguimos, que esto está estupendo. No podemos negar cómo está acabando la mañana. Esto, francamente, yo lo siento por los demás, pero esto está haciendo increíble. Y me calmo yo también porque... Como veis, yo no tengo carácter porque no soy capaz de poner límite a nadie. Bueno, mientras voy presentando a Manuel González de Molina, Calderón. Yo creo que es de la ponente Control L. No hemos aprendido todo que es Control L. Ahora. No se ve. Ahora. Ahora, estupendo. Venga. Pues Manuel González, lo primero que hay que ver es su juventud. O sea, es que es el único ponente que ha puesto la fecha de nacimiento. Es que eso dice ya mucho. El 02-2002, o sea, es insultante para el resto. Pero eso no nos debe, para nada, no nos debe amedrentar porque tenemos aquí a un patrimonialista de primera, ¿no? Y a mí a mí además personalmente me interesó este proyecto, aparte por su juventud, era por la frescura, por el desarrollo de decir, bueno, ¿y por qué no, no? Y además con sus medios, que él es licenciado en Bellas Artes, ahora está haciendo un máster de dibujo, ilustración, cómic y creación audiovisual en Granada. Pero es de Sevilla y su interés por la arquitectura y por los edificios y por aquellos espacios quizás un poco que ya van desapareciendo y él recoge a punta de lápiz, pues recupera esa memoria de aquellos espacios vividos y esa relación es la que yo creo que él nos va a contar. Así que, Manuel, muchas gracias y el espacio es todo tuyo. Bueno. ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, primero, gracias, Bayo, por la introducción y por la iniciativa también de Redactívate, concretamente a Victoria, por avisarme de que existía esta iniciativa. Y bueno, para comenzar un poco, Sevilla en Peligro es el nombre que recibe esta cuenta de Instagram, que yo creo en 2023, con el fin de publicar una serie de ilustraciones que estaba realizando, con la intención también de publicar y difundir todo este patrimonio arquitectónico que veía que se perdía en la ciudad de Sevilla.
si bien el proyecto nace en torno a los años 2017-2019, cuando me daba como por hacer una serie de ilustraciones sobre el cambio urbano que había sufrido mi barrio, que es Triana, desde los años 60 hasta la actualidad. Si bien en 2023, lo voy a dejar eso un poco apartado, pero veo cómo se van acelerando con la turistificación de la ciudad, bueno, que ya todos conoceréis, veía cómo se aceleraba de nuevo ese proceso, ¿no? Entonces me da por crear esta cuenta con la intención de hacer, entre comillas, un cierto activismo, ¿no? O de darle mayor alcance a la labor que estaba haciendo. Y bueno, aquí os resumí un poco las palabras clave que creo que pueden describir el proyecto: denuncia, sensibilización, memoria, patrimonio y diálogo y redes. En cuanto a las primeras dos palabras, es un poco el fin principal del proyecto. Como ya os he dicho y bueno, ya os ha resumido Valle, al final es una forma de divulgar todo este patrimonio que se estaba perdiendo. Y esto lleva, pues, obviamente, una parte de denuncia, ¿no?, contra la gentrificación y la turistificación y su impacto en el patrimonio. Pues bien, aquí tenéis, por ejemplo, el caso, bueno, un ejemplo que os he puesto del número 116 de la calle Sol, ya al final de la calle, y resume un poco cómo es el modus operandi de cada publicación que realizo, ¿no? Una vista lo más representativa posible del edificio que se ha destruido o que está en riesgo de desaparición, unas fotos de los distintos estados de la parcela, antes, durante y después de la demolición, ¿no?, que es lo que se construye. Y por último, un estudio pormenorizado de aquellos detalles que hacen el edificio único. Y esta parte, digamos, de estudio y de dibujo, entra la parte de la sensibilización. Es decir, aparte de la divulgación, de decir, oye, que han tirado este edificio, el dedicarle un tiempo con el dibujo, además manual, para mí suponía también eso, dedicarle una atención, un tiempo, un mimo, que normalmente no se le dedica a estos edificios. Entonces era una forma también de poner el foco de atención y de, bueno, realizar dentro de la medida de lo posible unas imágenes interesantes estéticamente, ¿no?, que pudieran atraer la atención en las redes. Y bueno, simplemente decir, estos estudios pormenorizados están inspirados en los dibujos que se hacen en el siglo XIX y principios del XX en la Comisión de Monumentos de Granada, una institución que se crea para recoger, claro, sin fotografía a la mano, ¿no?, para recoger todos estos pormenores de los edificios que iban a ser demolidos, ¿no?, con este momento de cambio urbano tan brutal como es finales del 800, principios del 900. Y bueno, y esto lo aplico pues al barrio de mi abuela, que lo tenéis aquí arriba, a la calle San Luis y a la calle Escuelas Pías, ¿no? Bueno, simplemente también otra mención especial a los patios de vecinos, puesto que, como muchos sabréis, es el blanco perfecto para la especulación urbanística, ¿no? Y bueno, aunque haya habido ejemplos exitosos de rehabilitación y de restauración, vemos, por ejemplo, en mi barrio, en Triana, cómo van desapareciendo cada vez más, ¿no? A la izquierda tenéis el número 95 de la calle Pajes del Corro, que era el Corral del Pileño, demolido hace un año escaso, y a la derecha el edificio que se ha construido en el lugar que ocupaba la Casa Romo, en el 107 de la calle Alfarería, que bueno, ya está terminando de construirse, ¿no? También fue la demolición hace poco. Y ya en esta diapositiva también quería recalcar la posibilidad que me ha dado las redes de hacer esta denuncia sin yo pretenderlo, pero hacer una denuncia a través de otros proyectos colaborativos. Y esto también entra la parte de conectarse, ¿no? Entonces, a la izquierda, por ejemplo, tenéis una portada de Sevillaner, que es un proyecto colaborativo de ilustradores de Sevilla, donde se encarga una portada de una revista ficticia por semana a un ilustrador relacionado con la ciudad y se tratan temas locales, ¿no? En este caso, la destrucción del barrio Voluntad, que ya veremos próximamente. Y a la derecha, una ilustración que acompaña al artículo de Iván Díaz Parra en el diario El Topo, sobre la transformación de la Alameda. Y bueno, otra de las facetas del proyecto, que también surgió un poco sobre la marcha, es la de la reconstrucción de entornos perdidos de la ciudad y de ambientes, ¿no? Esto surge también de la necesidad de contextualizar todos estos edificios que yo estaba tratando, pero claro, hay que tener en cuenta que las zonas extramuros de la ciudad tienen mucha menos protección que lo que es el casco urbano. Entonces, se daban tantos casos de demolición en unos barrios concretos que al final vi más útil hablar de los barrios concretamente y de la historia de esos barrios para hablar digamos, de la destrucción que estaba sucediendo ahora, pero hablar también eso de un poco el contexto de estas casas, ¿no? Y destacaba la periferia centenaria, que son ese conjunto de barrios
construidos al calor de la exposición iberoamericana del 29, que reciben muchísima población de pueblos de alrededor y de otras partes de Andalucía, y bueno, que se van situando en lo que ahora es periferia o ya no es periferia, ¿no? Como es el caso del barrio Voluntad. El barrio Voluntad es un conjunto de 6 calles, más o menos, que es el barrio de mi abuela, donde nació mi abuela y siguen viviendo a día de hoy, y está en lo que era la periferia de Triana. Entonces, aquí, por ejemplo, podéis ver todas las casas que se han demolido desde el año 2008 hasta la actualidad, nada más en 3 de sus calles. Hemos dicho que son 6, pues esta es una pequeña parte, pero ya veis que son bastantes, ¿no? Y bueno, claro, para poder contextualizar todas ellas, vi necesario hablar del barrio en su totalidad. Entonces ahí comenzó una labor de investigación muy chula, donde, bueno, intenté buscar fotografías sobre cómo era el entorno antes, lo veis aquí abajo a la izquierda, y después unas entrevistas con mi abuela o con los vecinos para ver cómo eran esas casas de las que no tenía testimonio gráfico, ¿no? Al final acabé en esta vista general del arranque de la calle Prosperidad abajo y Voluntad, para que se viera un poco cómo eran esas calles terrizas sin asfaltar, cómo era la fábrica de cerámica que tenían detrás, ya desaparecida. Y de hecho podéis aquí ver en marrón todos los edificios que han desaparecido hasta nuestros días. Esta vista sería de los años 50 para acabar en esta vista que, bueno, que es actual, ¿no? Y veis el cambio tan brutal del entorno y del propio barrio. Y bien, pues otra parte que quería destacar, al fin y al cabo, también aparte de esta reconstrucción, cómo por eso ha ido surgiendo un componente que para mí es fundamental en el proyecto, que es el de este diálogo intergeneracional que tengo con mis abuelos, con los vecinos y con toda la gente del barrio, ¿no? Donde, bueno, se recogen todas estas vivencias, anécdotas y bueno, testimonios súper valiosos para poder reconstruir lo que son los edificios, que no, o sea, que no había fotografías, ¿no? Y claro, con esto viene también unos testimonios muy valiosos también sobre los modos de vida, sobre, bueno, cómo se ganaba la vida la gente, cómo era el ocio, cómo era incluso la música. Y al final te das cuenta que asociado a la arquitectura hay una serie de culturas minúsculas como microcosmos dentro de la ciudad, donde, bueno, hay una fiesta, la fiesta de la Virgen de María Auxiliadora, se encalaban las casas, ¿no? Se sacaban las sillas a la calle, se decoraba, y hay un montón de historias también inmateriales que con esa arquitectura se acaban perdiendo también, y me parecía interesante incorporarlas al proyecto. En esta línea he empezado una investigación chiquitita sobre las azoteas y los modos de habitarlas, ¿no? Entonces pedí por redes y a conocidos y a vecinos testimonios de cómo ellos usaban las azoteas. Entonces, bueno, tenéis desde refrescar la azotea en verano, lavarse incluso en verano, como no había baño en las casas, pues con el agua de la pila directamente, ¿no? Asearse. Aquí veis otra vista, que es una ilustración mayor, pero ahora mismo no la tengo aquí. Así que bueno, y estos son más ejemplos, ¿no? De los distintos usos, de sacarse los colchones a dormir, de las cenas con vecinos, etc. Y bueno, ya por último también en cuanto al formato, destacar la importancia que ha tenido las redes sociales, tanto en una parte de investigación, como es esto que destaco los grupos de vecinos de Facebook, que eso es un mundo aparte muy interesante, donde viejos vecinos de los barrios se juntan, ¿no? Facebook además es una red social que, por suerte o por desgracia, es muy accesible a gente mayor y en este caso por suerte, deja un testimonio valiosísimo de, bueno, gente que tiene incluso 85 años y que puede hablar de, oye, pues yo me acuerdo de la calle, me acuerdo de mi corral de vecinos, me acuerdo de ti, y se encuentran después de tanto tiempo. Y aparte comparten fotografías familiares a los que yo, claro, una persona normal no tiene acceso. Son archivos privados y también suponen un testimonio muy valioso. Y la otra cara de las redes sociales es el propio feedback que generan las publicaciones. Entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy muy contento porque he comprobado que en muchas de las publicaciones ha llegado al público que tenía que llegar y gente con una cierta vinculación emocional a estos edificios también ha compartido sus vivencias, ha compartido sus recuerdos. Y al fin y al cabo se concluye lo que yo quería un poco transmitir, ¿no? Que aparte de la arquitectura y de ese valor patrimonial que tiene tal cual el edificio, hay una carga emocional brutal detrás de estos edificios, ¿no?
y que sirve también para poner en valor esas casas, porque tú vas por la calle, tú en tu misma calle habrán demolido edificios, pero no te das cuenta. Entonces, al final me parece importante recalcar todos los aspectos del valor, ¿no? del edificio. Y bueno, ya por último, se me ha olvidado pasarlo, pero hice también un ensayo de algo en formato físico. Y bueno, simplemente ponerlo como experiencia, que me ha gustado mucho porque al final es otro ritmo que el de las redes. Si queréis lo podéis ir pasando. Donde cabe mucha más información y donde también se consume la información más lentamente. Yo en las publicaciones de Instagram pongo un textaco sobre la historia y me pongo intenso, pero realmente la gente en lo que es el movimiento no creo que se pare mucho, ¿no? Entonces, el fanzine también ha sido interesante para, bueno, en primer lugar, a la hora de distribuirlo, para contactar con los propios vecinos en persona, que he tenido también esa oportunidad, y para también encapsular la información que yo quería, ¿no? Ya da una dosis mayor, digamos, de información. Y bueno, y creo que ya está. Pues muchas gracias, Manuel, y sobre todo lo disciplinado que has sido con el tiempo. Y muy intenso, pero muy bien. Y ya por último, que los últimos serán los primeros, Pedro, pues en último lugar, pues yo creo que hemos dejado un clásico también del activismo social, ¿no? Como son los de CEMOS, ¿no? Y en este caso, además, no... ¿Control M? Sí, control L, sí. Control L. Sí, lo vamos a poner aquí. Y en este caso lo que nos vas a presentar es un proyecto de mediación educativa, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que te dejo la palabra porque vamos súper justo. Y en primer lugar, muchas gracias y deseando escucharte. Nada, gracias. Podría decir que al final va a ocurrir algo, pero para que os quedarais, pero no lo había planificado, así que no va a ocurrir nada especial después de todo lo que ha pasado en la mesa. Creo que es como muy difícil superar porque todos los proyectos y todas las cosas que habéis contado son muy interesantes. No digo que la nuestra no lo sea. Lo que sí quería contaros, creo que es un proyecto de una escala muy diferente a lo que ha estado en la mesa, pero al mismo tiempo está compuesto de muchas escalas pequeñas, ¿no? Es una red de centros educativos principalmente y de agentes culturales que está formada por más de... Ahora mismo este curso probablemente lleguemos a la cifra de 450 centros educativos en todo el Estado español. En Andalucía en concreto venimos trabajando con más de 130, 140 centros y esta red lo que intenta un poco es como llevar todas estas reflexiones que estamos teniendo hoy aquí de esta manera así como muy centrada en proyectos concretos a la práctica escolar. Nosotros trabajamos con una relación, yo diría que heterodoxa con el patrimonio, pero creo que tanto estos encuentros como las personas que estáis en el IAPH fomentando este tipo de relaciones heterodoxas, no os importa que a veces en nuestra forma de hablar no se hable siquiera de patrimonio, sino que hablamos de arte, de escuela, de prácticas artísticas, de mediación cultural. Creo que son todo palabras que tienen que ver con eso, ¿no? Y como imagen de relación heterodoxa, un encuentro de profes en un museo en el que lo importante no son los cuadros. Este es un vídeo que como al final finalmente la presentación va en PDF no sale, pero sí quería como trasladaros, es muy difícil en 10 minutos trasladaros la complejidad de un proyecto en el que participan más de 50.000 alumnos y alumnas de muchos sitios, más de 150 artistas y más de 150 proyectos artísticos que se han puesto en marcha en estos últimos 5 años. Pero sí quería como trasladaros como una serie de aprendizajes por si son útiles para todas esas relaciones que hacemos con la escuela, ¿no? O sea, yo podría quedarme aquí hablando ahora sobre las misiones pedagógicas porque es uno de los campos en los que he investigado un poco más. Y sí que me gustaría traer esa imagen o esa idea aterradora
con la cuestión de las misiones pedagógicas que trajo Valdelomar, ¿no? Cuando Valdelomar proyectaba las primeras películas en esas misiones pedagógicas, para él fue aterrador ver que esas imágenes que eran por primera vez vistas por muchas personas y por muchos niños, eran como... sí, eran muy relevantes llevar la cultura, pero al mismo tiempo estaba generando un impacto visual que nadie había preparado a esos niños y a esas niñas, ¿no? Lo que nosotros entendemos es que la cultura y el arte y las prácticas artísticas en la escuela son un espacio no de educación bancaria, ¿no? No viene nadie a traerte la escuela, o sea, la cultura, sino que se trata de un espacio de construcción, ¿no? Entonces lo que queremos y lo que decimos es que tras la transformación educativa que se produce con este tipo de proyectos culturales, es también una transformación de la cultura del centro y es entender el centro educativo como un centro cultural. Es muy relevante que haya museos y actividades de carácter de instituciones culturales en todos los pueblos y tal, pero también sabéis que no hay instituciones culturales en muchos sitios del territorio y Andalucía es un territorio muy grande y tenemos las cosas de manera muy centralizada. Lo que sí que hay son centros educativos, ¿no? Entonces la intención es como entender que el centro educativo es un centro cultural más y en el contexto de derechos culturales veo las pegatinas por ahí. Es un elemento fundamental y relevante la puesta en valor de manera transversal de la cultura dentro de la educación. Y cuando hablamos de la cultura dentro de la educación no estamos hablando de las enseñanzas artísticas. Están las enseñanzas artísticas, pero las enseñanzas artísticas son las enseñanzas de una disciplina concreta, de dibujar tan maravillosamente como se ha mostrado antes, o de hacer escultura o de hacer cosas. Si no estamos entendiendo el arte como una herramienta de pensamiento y una herramienta que es capaz de, en este caso, como otra de las conclusiones, transformar el espacio educativo, el espacio como un material educativo. Muchas veces las relaciones que se dan en las prácticas, en el lenguaje visual, por ejemplo, es como vamos a hacer un mural y ya estamos haciendo un proyecto de arte en escuela. Sí, eso es también un proyecto de arte en escuela, pero a nosotros no nos interesa tanto como la idea de vamos a hacer un mural porque un artista viene a pintar y rellena unos huecos los niños y las niñas, sino vamos a ser capaces de partir de las ideas y de por qué es necesario pintar un mural, vamos a reflexionar sobre el espacio, si es más o menos una cárcel o no, ¿no? Quiero decir, o si es más o menos un espacio que se siente de una manera u otra, donde nuestros hijos, hijas, hijes pasan más de 5 o 6 horas al día durante mucho tiempo del año, si realmente esos son espacios vivibles o no, ¿no? O sea, es partir un poco como de esas reflexiones que hemos aprendido en muchos otros sitios, ¿no? También, evidentemente, entender que la función que hace la escuela tiene mucho que ver con esta idea del aprendizaje-servicio, ¿no? Es decir, que lo que ocurre en la escuela debe importar a todo el mundo, no tanto porque sean las sociedades del futuro, sino porque realmente para nosotras, y ese es el punto de partida de Planea, son las sociedades del presente, ¿no? Entonces, la construcción de ciudadanía va más allá de una cuestión curricular o de contenido curricular específico, o de aprender o no la historia de una manera o de otra, sino entender que el contexto cultural en el que se desarrolla nuestra práctica educativa, en este caso, también transforma el barrio, también trabaja el barrio. Entonces hacemos muchos proyectos y hemos desarrollado muchos proyectos en los que hay una mirada a esa idea de aprendizaje-servicio, que me parece un concepto que viene de la educación muy interesante a llevarlo a las prácticas de las prácticas más culturales, ¿no? Podría ponerme a hablar de miles de proyectos, no hay tiempo, pero sí quería señalaros 2 cuestiones. Uno, como esa recuperación, que creo que tiene mucho que ver también con esta cuestión del patrimonio y de cosas que se han hablado a lo largo de estos días, ¿no? Esa mirada hacia la artesanía como una herramienta de construcción colectiva que nos permite desarrollar, pues, yo qué sé, cuestiones de las piedras, de construcciones usando lo textil, etcétera, etcétera. Y también una mirada contemporánea
a la tradición, volviendo otra vez de nuevo a las misiones pedagógicas. Hay un proyecto que se llama Invisibility Vending Machine, que es una máquina de vending en la que recoge obras, o sea, adaptaciones en souvenir, en formato souvenir, hechas por el artista Alex Peña, de obras de la Sin Sombrero, ¿no? Es decir, es todo un traslado de cosas y de desarrollo de el pensamiento pensado, o sea, del pensamiento artístico aplicado en este caso a la literatura, pero también a una perspectiva de género. La Red Planea tiene un equipo de evaluación independiente, tenemos todas nuestras publicaciones y evaluaciones publicadas en nuestra web. Estamos muy contentas porque, bueno, cuenta con la financiación de la Fundación Daniel Lina Carasso, que probablemente a alguna os suene, y que ahora mismo también tiene un apoyo en todo el plan de derechos culturales, porque se está extendiendo algunas de estas prácticas de Planea al resto de comunidades autónomas donde no estamos, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. De hecho, justo si entráis en nuestra web, encontraréis que hoy mismo hemos publicado una formación destinada directamente a entender cómo es el modelo de trabajo de Planea para personas que vienen del ámbito de la cultura y que trabajan en la administración. Es una formación abierta, gratuita. Os invito a que la miréis. Se produce en diciembre y en marzo, es la misma en 2 ediciones, por si queréis apuntaros o por si os apetece mirarlo. Y yo no sabía esto de los objetos, no sé si era algo que había que tal, lo siento si me lo habéis dicho en algún correo, porque vamos con 1000 cosas, pero pensando ahí, cuando estaba ahí de pie y viendo los objetos de la mesa anterior, decía, bueno, nosotros tenemos muchos objetos, tenemos más de 150 recursos educativos descargables gratuitamente en esta web, se llama redplanea.org/recursos, es una de las cosas que más nos interesan. Os invitamos a que lo visitéis, pero también os invitamos a que si tenéis recursos educativos desde vuestros espacios, de vuestros lugares, que pensáis que tienen sentido, que conozca a otros docentes, os invitamos a que nos lo mandéis. Nuestra intención es pasar, y esto surge en respuesta a una cosa que ocurrió en la pandemia, ¿no? Que no sé si os acordáis que durante la pandemia, como no sabíamos qué hacer, empezaron a llegar un montón de manualidades por hacer, tantas que era imposible hacerlas todas. Entonces sí nos dimos cuenta de que muchas veces al arte y a los proyectos artísticos en la escuela se quedaba en ese plano de vamos a colorear algo, vamos a hacer una cuestión de manualidades. Y lo que intenta dignificar este proyecto del Centro de Recursos de Planea es el recurso educativo, ¿no? El recurso, la guía didáctica, el proceso de creación de un recurso educativo, de un material que se pueda llevar al aula de todos los niveles, como una cuestión verdaderamente como si fuera un artículo académico, ¿no? Entonces, el Centro de Recursos tiene una revista académica que se llama ANIDA, donde hace un llamamiento para ese tipo de recursos, pero al mismo tiempo también recoge los recursos, todos descargables en PDF gratuitamente, muchas veces con las cuestiones imprimibles, etcétera, etcétera. No es un objeto físico, pero es un objeto multiplicable por muchas veces. Y con esto creo que ya está. Bueno, pues no, voy a mirar a los tacañones a ver qué nos dicen. Sí. Bueno, pues yo solo agradecida y emocionada, diría aquella. Gracias a todos, a todas. Y esta tarde, ahora tendremos momentos gastronómicos y creo que vamos a hacer una actividad primero. Yo, en realidad, daros las gracias porque algunos han sido más díscolos, hay que decirlo, pero ha merecido la pena. Y muchas gracias a todos.